Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En 2024, el trabajo doméstico remunerado en México continuó siendo una de las actividades con mayor presencia femenina. Aproximadamente 2.5 millones de personas estaban empleadas en este sector, de las cuales el 90% eran mujeres. Para hablar del tema nos acompañan Marcelina Bautista. Ella es directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, y también a María de la Luz Padua. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y de Trabajadoras del Hogar. Las y los invito a acompañarnos. Yo les quiero dar la bienvenida. La primera de ellas es Marcelina Bautista. Ella es directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Muchas gracias por platicar con nosotros el día de hoy, Marcelina. Una voz necesaria, una voz de resistencia, una voz que nos ha volteado la mirada hacia los derechos humanos de estas mujeres y laborales. Muchas gracias por platicar este día con nosotras. Al contrario, gracias por la invitación y hay mucho que hablar. Así es. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a María de la Luz Padua. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Marilu, buenos días. Muchas gracias y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues eso, platicaba y decía la importancia de estas labores. Hay muchos temas que hay que seguir abordando y que tienen que ver la situación en cómo hemos avanzado en el registro, por ejemplo, ante la seguridad social, tema de discriminación, el valor del trabajo, las violaciones a derechos humanos, en fin, vamos a hacer muchos registros, pero para que nos dé tiempo de ir abordando en este 2025, bueno, pues yo comienzo el día de hoy. Marcelina, ¿cómo estamos este 2025 en el país, en México? ¿Cómo estamos en el tema de la situación de las trabajadoras del hogar? En este 2025, ¿cómo lo miras? Bueno, si bien es cierto, hemos avanzado en la parte normativa para el pleno ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar, y creo que es importante hablar, ¿no? Todos estos avances que hemos hecho las organizaciones de trabajadoras del hogar, de las cuales pues hoy quedan grandes retos. Hay también que hablar de una cultura en el cual hay que trabajar mucho todavía, como trabajamos en la cultura de las mismas trabajadoras del hogar, de que tomen conciencia de la importancia de su trabajo, el hecho de organizarse para defender esos derechos. Entonces, pues creo que también el tema es, no podemos pedir como tanto a un sistema en el cual nos olvidó por décadas, ¿no? En la historia de atención a los derechos de las trabajadoras del hogar, pues simplemente en la parte estructural, pues las trabajadoras del hogar estamos en un apartado especial en el cual pues costó mucho trabajo visibilizarlo, concientizar a los tres poderes, ¿no? En este caso, que logramos la seguridad social. Entonces creo que la importancia de ello es que todas las partes han ido contribuyendo, pero estamos en un momento en el cual hay una gran resistencia, vuelvo a decir, desde el punto cultural, digamos, ¿no? Ya nos organizamos las trabajadoras, CASE lleva 25 años en esta lucha y ha logrado en su incidencia la ratificación del convenio 189, la ley en materia de personas trabajadoras del hogar, como la ratificación del convenio 189, que ha sido pues un eje fundamental para todos los cambios que se deben de hacer, ¿no? Con respecto a los derechos. Entonces creo que
esta parte lo hemos logrado, pero el tema de en los hogares, pues es más difícil, es una relación como muy al estilo de que nos llevamos bien, somos parte de la familia, cada quien se coloca a veces en una zona de confort donde pues prefiero recibir el dinero porque pues no, apenas me alcanza para mantener a los hijos y todo lo que eso implica. Y por el otro lado, pues sí, es así como de que, ¿por qué firmo contrato? ¿Por qué doy seguro social? Pero aquí no necesitas de eso, cuando te enfermas yo te cubro eso. Entonces no estamos pensando en la parte de los beneficios de ambas partes, ¿no? Las trabajadoras muchas veces no están pensando en la jubilación, las personas empleadoras nunca están pensando en que cualquier accidente eh, que sufriera la trabajadora en su casa, en el trayecto, por ejemplo, pues lo estaría pagando el IMSS si estuviéramos pues al pendiente con nuestras cuotas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento de mucha resistencia por parte de las empleadoras. Hay ahí también como de que qué tanto estamos convenciendo nosotras, no sé, en todos los sectores que estamos hablando de una sociedad equitativa, de un trabajo digno, de una ley justa, de una atención que haga congruente con lo que dice y hace. ¿No? La mayoría de las veces sí defendemos los derechos, pero por el otro lado estamos ejerciendo otras formas de violencia al mismo, incluso, ¿no? Las trabajadoras del hogar están batallando mucho en ese aspecto. Buen punto nos dejas, Marcelina. Sí ha habido avances, sin duda, en la normativa, ratificar convenios internacionales, pero nos dejas varios apuntes importantes y necesarios. Seguimos con una resistencia enorme para entender que tienen derechos humanos y laborales. Seguimos con una situación a la que se enfrentan todos los días. Por ejemplo, tenemos que hablar de vacaciones, de aguinaldos, enfermedades, maternidad, por ejemplo, todo eso tendría que estar cubierto. Porque hemos dado un salto a la mejor que podría quedarse en letra muerta, pero no lo sé. ¿Qué dices tú, Marilú? En la realidad, en el 2025, ¿qué es a lo que se están enfrentando las mujeres trabajadoras del hogar? Eso, como empleadas, como trabajadoras, como cualquier otra trabajadora ante este panorama. Y desde luego que no perdamos lo que nos dice Marcelina, la concientización de lo que sucede en la vida de estas mujeres trabajadoras. Gracias. Sí, claro que sí. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, nosotras quisiéramos expresar 3 puntos fundamentales que precisamente hoy día este año 2025 y en el marco del 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, podemos hablar precisamente de los vacíos que quedaron en la legislación. Y enumerarlos, pues es poco precisamente al panorama que se presenta día a día y a las problemáticas que las compañeras seguimos viviendo hasta el momento. Uno de ellos es principalmente el tema fundamental de la falta de inspección en los centros de trabajo. Este vacío que no termina de ejecutar desde las instancias gubernamentales que les corresponde, como la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, secretarías que tienen que ver con temas transversales, como nuestra actual Secretaría de las Mujeres, pues sigue dejando ese gran reto
y principalmente la visión de cómo estamos dentro de estos centros de trabajo. Por otro lado, otro de estos puntos es precisamente las sanciones que no se aplican a las personas empleadoras que no cumplen con sus obligaciones, porque más allá de no tener voluntad o sentirse en una resistencia, es que no hay nada que los obliguen. Y precisamente en la mañana que estuvimos en una clase con alumnos del doctor Manuel Fuentes, nuestro abogado asesor, es precisamente que hablábamos desde un ejemplo muy básico, ¿no? Tú vas por una avenida, te pasas un semáforo en rojo, lo vuelves a pasar y lo vuelves a pasar y no hay sanción, pues tú sigues haciendo esa práctica. Es lo mismo que pasa con nosotras, ¿no? No quiero cumplir con el IMSS, pero tampoco quiero firmar contrato de trabajo, pero tampoco quiero cumplir con pagar la seguridad social, tampoco quiero cumplir con este derecho a la organización sindical o a la organización que más beneficia a la trabajadora. Es como van dejando en el desamparo y precisamente va orillando a unas condiciones sumamente forzosas a las compañeras en toda la indefensión. Por otro lado, creo que también algo que es importante manifestar y que desde el sindicato estamos impulsando son las acciones para visibilizar que sigue siendo una deuda histórica y estructural el tema de que somos el único sector que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social se nos obliga a cumplir un salario mínimo al mes, es decir, 8,000 pesos tenemos que ganar para tener cubierto todo el mes de seguridad social. Si no lo cumplimos y si solamente trabajo lunes y martes con un empleador y solo él me tiene registrada, solo esos 2 días tengo seguridad social. Sí, el IMSS ha hecho esfuerzos, sí ha estructurado un tema ahí bastante interesante, pero sigue dejando en el vacío el reconocimiento precisamente de este derecho. Como sector trabajador, como mujeres y principalmente también deja en el vacío el tema de las enfermedades dentro del lugar de trabajo y por ende pues los riesgos que se presentan. Afortunadamente ya hemos generado nosotras en su primer momento, hace un par de años, un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que también nos vino todavía a reforzar más los argumentos que por años también la sociedad en general, incluyendo a los medios de comunicación, que aquí tendrían una labor muy importante, al no reconocernos a las trabajadoras del hogar como trabajadoras. Han expresado desde la Suprema Corte que al nosotras ocuparnos 2 o 3 días, se conoce como trabajo esporádico. Y al dejar ese vacío, también a nosotras nos pone en muchas limitaciones al ejercicio pleno de nuestros derechos. Actualmente, y hace poco menos de 2 meses, hemos generado un documento donde vamos a emitir una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque tenemos que buscar las instancias que obliguen al Estado mexicano a cumplir y a obligarse a responder por todas estas deudas, ¿no? Creo que ya contar con un convenio 189 establecido, ratificado, reconocido y demás, pero si en el ejercicio diario y en los mecanismos de acceso a la justicia no existen los medios para poder acceder a los derechos, pues seguimos estando en las mismas situaciones, ¿no? Hoy día tenemos, por ejemplo, una compañera que terminó su relación laboral de más de 16 años por diversas enfermedades que se le generaron dentro del trabajo, tanto mentales como físicas y demás, y que a la hora de que ella renuncia, lo único que le otorga a la empleadora pues son 3,000 pesos, ¿no? Una vida trabajada, sin derecho a la seguridad social, sin aguinaldos, y todavía seguir con este discurso de que todos los tiempos se ha manejado, ¿no? Como yo soy buena persona, por parte de la empleadora, pues te voy a otorgar lo mínimo. Entonces, ¿dónde queda ahora esta compañera? ¿Dónde queda ahora con estas condiciones? ¿Y quién se va a hacer responsable por esta situación que se presenta? Para redondear la idea y para terminar esta primera intervención, creo que aquí lo importante es ya asumirnos como sociedad, clase trabajadora, reconocernos
y también reconocer el impacto que el trabajo del hogar y de cuidados tiene en nuestro entorno, ¿no? Creo que eso es lo indispensable y que también hacer un llamado al ejercicio de los derechos. Lo que no asumimos o no expresamos como una queja, no lo expresamos como algo que no está bien, creo que también tiene que haber mecanismos que garanticen ese acceso a la justicia. Llámese el espacio en el que nos encontremos, ¿no? Qué interesante. Me parece fundamental estos 3 puntos de los que nos hablas. Falta de inspección, falta de sanciones y necesarias las acciones para visibilizar este tema y mirarlas eso como una clase trabajadora. Vamos a hacer nuestro primer corte y vamos a volver para seguir hablando del tema. Hay que seguir hablando del tema y es necesario que abordemos la situación de violaciones a derechos humanos y laborales, sin duda, pero también no quedarnos en esa perspectiva. También hay que darle reconocimiento al trabajo que desarrollan, porque sin este desarrollo, sin este trabajo, lo cierto es que la vida no podría ejercerse hacia el exterior como así lo miramos. Y ahora vamos a hablar de eso. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Yo les recuerdo que estoy platicando con Marcelina Bautista, directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, y también estoy con María de la Luz Padua. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Bueno, yo estoy aquí en Análisis Feminista, estoy en el lugar de Lucía Lagunes Huerta, periodista. Yo les dejo por acá el teléfono en cabina, 55 35 08 47 61, y bueno, pues en breve volvemos para seguir hablando del tema. Muchas gracias. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Reconocimiento, desafíos y luchas por sus derechos. Cada 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha instaurada en 1988 con el objetivo de reconocer el valor del trabajo doméstico y exigir la protección de los derechos laborales de quienes lo desempeñan. A nivel mundial, este sector sigue enfrentando condiciones precarias, falta de protección social y bajos salarios, a pesar de su contribución fundamental al funcionamiento de la sociedad. Al respecto, el trabajo doméstico remunerado implica actividades como la limpieza, la preparación de alimentos y el cuidado de personas, permitiendo que muchas familias puedan cumplir con sus obligaciones laborales y cotidianas. Sin embargo, sigue siendo una ocupación altamente feminizada y precarizada. En México, el 96.3% de las mujeres que se dedican a esta labor lo hacen en la informalidad, en comparación con el 83.4% de los hombres. Históricamente, el trabajo doméstico ha estado marcado por la discriminación de género y de clase. En América Latina y el Caribe, la mayoría de las trabajadoras domésticas provienen de comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que refuerza patrones de exclusión social y laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre 11 y 18 millones de personas trabajan en este sector en la región, de las cuales el 93% son mujeres. Uno de los principales problemas que enfrentan las trabajadoras del hogar es la falta de contratos formales. En México, el 97.1% no cuenta con un contrato por escrito, lo que las deja sin garantías ante despidos injustificados y sin acceso a beneficios laborales. Además, los salarios en el trabajo doméstico son notablemente bajos. En el país, el 67.8% de las trabajadoras gana hasta un salario mínimo y solo el 24.2% percibe entre 1 y 2 salarios mínimos. También, mientras el 7.9% de los hombres en este sector logra ganar más de 2 salarios mínimos, apenas el 1% de las mujeres alcanza esta remuneración. El acceso a prestaciones laborales es también un reto significativo, pues el 69.5% de las trabajadoras del hogar no reciben ningún tipo de beneficio, como aguinaldo, vacaciones pagadas o acceso a la seguridad social. Esta situación es aún más grave para las mujeres, con 71.3%, que para los hombres, que refleja solo el 53.1%, lo que evidencia una desigualdad de género en el reconocimiento de derechos laborales.
En 2011, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 189, que establece derechos y garantías para las trabajadoras del hogar. A la fecha, 16 países de América Latina han ratificado este convenio, comprometiéndose a mejorar las condiciones laborales del sector. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo un desafío para muchos países. En los últimos años, se han impulsado diversas iniciativas para mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar en México. La reforma a la Ley del Seguro Social ha permitido la incorporación gradual de trabajadoras domésticas al sistema de seguridad social. A pesar de estos avances, la cobertura sigue siendo limitada y persisten retos en la formalización del empleo. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Bien, ya estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Hoy estamos abordando, a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, este tema en materia de derechos humanos y laborales, pero también hablamos de la conciencia a nivel social sobre este tema. Y bueno, pues les recuerdo por acá nuestro número en cabinas, por si quieren mandarnos cualquier tipo de mensajes, el 55 3508 4761, y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como CIMAC Noticias. Bueno, nos quedamos platicando con dos mujeres completamente capacitadas en el tema. Ella es Marcelina Bautista, ella es directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, una voz que hemos documentado a lo largo de muchos años desde CIMAC Noticias, desde esta resistencia para encontrar los derechos de esta clase trabajadora. Y también estamos hablando con María de la Luz Padua, ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, y nos hablaba de 3 puntos muy interesantes, tan necesarios, a pesar de los avances en este 2025, y nos hablaba precisamente, a pesar de tener una secretaria de las mujeres, bueno, pues no hemos visto realmente avances en el día a día. Nos hablaba de la falta de inspección, hay estos vacíos, las sanciones y acciones para visibilizar toda la situación que viven las mujeres. Yo quiero preguntarte, y regreso contigo, Marcelina, un tema es la discriminación día a día de las mujeres trabajadoras del hogar, a lo que se enfrentan todos los días. Tú has estado en este sector y has sido una voz fundamental. ¿A qué se enfrentan las mujeres todos los días? ¿Cómo podemos visibilizar lo que enfrenta una trabajadora del hogar todos los días? Además de lo que estamos viendo y de lo que hemos dicho, lejos de estos derechos laborales, de vacaciones, aguinaldo, seguridad social, no tener contratos, pero además de eso, todos los días, un día a día, cuéntanos a qué se enfrentan las mujeres trabajadoras del hogar. Hablemos de ellas y de qué es lo que viven. Adelante, por favor. Sí, como tú decías, ¿no? Creo que aunado a todo el tema de los derechos laborales, la discriminación es estructural también, ¿no? Es decir, si las trabajadoras del hogar no firman un contrato, no tienen garantizados los demás derechos, así también si no tienen un seguro social, no tienen garantizado pues todo lo que lo referente a la seguridad que ellas tienen en el trabajo, en la salud y todo esto, ¿no? Entonces, por el otro lado, si nadie hace cumplir la ley, ¿no? Por ejemplo, que hoy tenemos ya la Ley Federal del Trabajo donde especifica pues los derechos plenos de las trabajadoras del hogar, si bien es cierto, ha sido un subsector que no ha sido atendido por décadas, ¿no? Si no es que nos hemos organizado las trabajadoras del hogar, pues nadie estaría hablando de este tema. ¿Por qué? Porque por un lado estamos en un apartado especial en el cual pues no se visibiliza normalmente esos apartados y muchas veces ni los abogados lo estudian, ¿no? Nosotras hemos tenido que también desde que estamos organizadas, hemos platicado con los abogados, han estado también escuchando pues, cuáles son nuestras demandas y que tiene que ver no solamente si se cumple o no los derechos de las trabajadoras, se ha tenido que reformar la ley con respecto a ello
Y la parte de día a día de una trabajadora del hogar es empezando porque son mujeres, empezando porque realizan un trabajo que nos han dicho es asunto de las mujeres, que son mujeres indígenas, que son migrantes, que son niñas incluso. Entonces está toda esta parte de la explotación, ¿no? Por el otro lado, pues los salarios especificados para este sector, pues viene desde también cómo están valorizando este trabajo. Entonces estamos hablando hoy de 303 pesos, estamos hablando de que, pues bueno, ¿quién quiere firmar el contrato? Y pues a veces, me acuerdo que cuando presentamos nuestro contrato de trabajo, pues mucha gente que reflexionó con nosotras tampoco fue capaz de firmar un contrato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Seguimos viendo a este sector, a cada mujer, de que, bueno, es así, pero pues no quiero, no puedo. Tan es así que la OIT hizo un estudio para los empleadores que decían, yo no voy a firmar contrato, yo no voy a dar seguro social porque pues ni yo tengo. Y entonces la OIT dice, bueno, toda la persona que contrata a alguien, sí tiene para pagar y tiene para dar seguridad social. Entonces, creo que también no podemos decir no hay esto, no hay esto, por eso no se cumplen los derechos de las trabajadoras del hogar, sino más bien cómo atacamos lo que hoy día, mientras existan las herramientas, ¿no? Entonces, la discriminación con las trabajadoras es desde que no comen con la misma comida muchas veces, aunque sean cocineras, ¿no? En esa casa, eh, las trabajadoras del hogar también por el hecho de realizar un trabajo que nadie más lo puede hacer, porque le toca a ella, por ejemplo, el hecho de que una trabajadora del hogar se le niega un empleo nada más porque tiene una discapacidad, pero también ella se siente con la capacidad de hacer ese trabajo, pero la sociedad te mira de que, bueno, tienes esto y no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, como que también los derechos laborales que las trabajadoras reclaman, simplemente se le niegan, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay un edificio por allá por Interlomas que hay muchísimas trabajadoras del hogar y entonces no pueden caminar, no las puede ver los empleadores, son mal vistas. O sea, hasta ese sentido tenemos edificios en Polanco donde no pueden entrar por los elevadores, ¿no? Por ejemplo, o simplemente porque son trabajadoras del hogar y por qué darles el privilegio si allá en su pueblo pues no necesitaban esto que tienen hoy, un trabajo, o simplemente decir, es que tú no necesitas, ¿no? O discriminarla diciéndole, ¿por qué quieres ganar más si no estudiaste? Yo que estudié, tengo una carrera y pues yo ni tengo lo que tú estás pidiendo ahora. Entonces, el simplemente de comparar a las trabajadoras del hogar por lo que tienen hoy en la Ciudad de México o en las grandes ciudades con lo que tuvieron en sus lugares de origen, pues es discriminación. Y esa discriminación va desde ahí, no, bueno, pues esta comida no lo comas porque es de mi hijo, o haz la comida, pero come lo que hay. Y entonces como que también este tema también de que muchas veces los hemos visto ahora en los discursos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar los discursos para ser concurrentes? Porque si no, no vamos a lograr la equidad, ¿no? Yo muchas de las veces estoy en eventos donde sí ha sido muy buen el trabajo que he hecho, pero cuando volteo a ver a cada quien los derechos, pues no, está costando mucho trabajo y yo creo que eso hay que irlo entendiendo para también concientizar. Mucho del trabajo que hicimos fue concientizar. Si no, no estaríamos organizándonos, no estarían abogados hablando de derechos, activistas hablando de derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, creo que es muy importante hablar de la concientización
de ambas partes y después, mira, como ya estás consciente de lo que hay que hacer, de lo que existe, aquí están las herramientas, ¿no? Entonces nosotras creo que son los pasos que hemos ido tomando y pues las organizaciones han sido también una herramienta que deben de actuar como debería de ser, cada quien desde su lógica de cómo funciona un sindicato, una organización civil, una cooperativa o todos los medios que surjan para la defensa de los derechos y que tiene que ver con las trabajadoras del hogar. Entonces creo que es importante qué funciones tenemos que ir haciendo y bueno, no de repente yo porque llevo muchos años, estos 25 años que llevo en la defensa de los derechos y de incidir para que tengamos todas estas herramientas y que creo que era la primera parte que se necesitaba. Luego se necesitaba la organización de las trabajadoras del hogar, pues aquí estamos las organizaciones y que tanto también estamos incidiendo para lograr lo que ya hicimos y luego esta parte de la implementación efectiva de los derechos de las trabajadoras del hogar que tiene mucho desconocimiento, también la parte empleadora, las trabajadoras del hogar que tanto las estás concientizando para que también tengan capacidad de incidir por sus propios derechos y no estar ahí como todo el tiempo, hasta que no vengas aquí no vas a tener tus derechos, ¿no? O simplemente el tema de las leyes, ¿qué le falta a las leyes? Por supuesto que tienen vacíos las leyes todavía precisamente porque ha sido un sector no atendido y ha sido un sector donde la OIT nos enseñó de que teníamos que tener una recomendación porque muchos de los países no podían crear políticas públicas desde este desconocimiento del sector, ¿no? Así es, me parece muy interesante lo que nos dices porque nos dices bien, nos emplean, pero la discriminación a la que nos enfrentamos, ¿no? En estos edificios de Interlomas, Polanco, pero no necesariamente eso. Vámonos a cualquier tipo de casa donde no te vean, donde no las vean, que no utilicen los mismos elevadores que el personal o que las jefaturas, tendrán que utilizar las escaleras y que serán edificios muy altos, en fin, que no coman de la misma comida que tenemos en casa o en el lugar de trabajo. Es constante la discriminación a la que ellas se enfrentan. Yo quiero preguntar, me parece muy interesante todo esto que nos pones en la mesa, Marcelina. María de la Luz Padua, yo te quiero preguntar, ¿tú te acuerdas de una película por ahí hace algunos años que se hablaba Un día sin mexicanos y que hablaba en los Estados Unidos y hablaban de eso, que un día se despertaban en los Estados Unidos sin ningún mexicano para visibilizar la importancia del trabajo? Pues de toda la gente que migra hacia allá y que trabaja en condiciones, precarias, pero con trabajos arduos, y se necesitaba la visibilización para los derechos. Yo te preguntaría, Marilu, ¿qué pasaría si un día amanecemos sin trabajadoras del hogar en el país? ¿Qué escenario mirarías tú? ¿Cómo podría ser este país o incluso el mundo entero en un día sin trabajadoras del hogar? Sí, claro. ¿Cómo no olvidar esa película tan impactante? Sí, yo creo que justamente ese es uno de los ejemplos que desde el cine mexicano también ha revelado la importancia de la clase trabajadora en general, ¿no? En el país en donde nos encontremos, en la entidad donde nos encontremos, pero precisamente también da una visión y hilándola un poco al tema de qué pasaría un día sin trabajadoras del hogar, pues precisamente nos revelaría la importancia y el impacto de esta actividad, ¿no? El trabajo del hogar, el trabajo de cuidados, el trabajo principalmente que se hace desde adentro, desde lo privado, y cómo esto también suma al desarrollo tanto del país, de las personas, de las comunidades y demás. Y creo que algo importante que podemos rescatar también es precisamente cómo nos encontramos a nivel global
en un problema, pues por así llamarlo, grave, ¿no? La informalidad laboral. A pesar de que te ocupes en empresas, te ocupes en otros sectores, al final no hay garantía de derechos para nadie, ¿no? Hoy sabemos que muchos de nuestros empleadores incluso pueden trabajar con contratos de 3 meses, de 2 meses, algunos que son médicos, dentistas, estilistas, diseñadoras, en fin, también tienen sus propias condiciones de desigualdad laboral, que también es la resistencia, ¿no? A precisamente esta conciencia de la discriminación, desde donde parte también, ¿no? Si yo no lo tengo, ¿por qué tú lo vas a tener? Y principalmente creo que hemos estado también haciendo un trabajo desde las organizaciones sindicales, ONGs y demás, al llamado precisamente de la conciencia de clase. ¿Cómo impactan otros sectores, ¿no? A nuestras vidas, a nuestro desarrollo? Y también cómo los movimientos organizados, sea el que sea, ¿no? Y uno de los ejemplos, pues somos las trabajadoras del hogar, como también son el parteaguas para otros sectores, ¿no? Como en este caso los compañeros repartidores en plataformas, como también dio esa apertura a la exigencia de sus derechos. Pero yo imagino un país sin trabajadoras del hogar, sin duda deficiente, sin oportunidades de poder desarrollar las otras sin fin de actividades y por supuesto un impacto fundamental a la calidad de vida en cuanto a lo que aporta la limpieza y los cuidados, ¿no? Llámese una mascota, llámese un hogar, llámese adultos mayores, personas con discapacidad, llámese infancias, ¿no? Las propias mujeres y, por supuesto, a las parejas o a los hombres en este caso, ¿no? Que también ahí viene un poco esta reflexión con esta película, que justamente uno de los más que accionaban en esta parte de dejar de laborar eran los hombres, pero al final también cómo se recargaba esa crisis emocional y mental hacia las mujeres, ¿no? El hecho de que tú no labores un día en el trabajo del hogar remunerado, no dejas de hacer el trabajo no remunerado, que al final también es como esa carga, ¿no? Que al final se sigue recargando en todas las mujeres de las familias, seamos niñas, mujeres, adultas y por supuesto a la comunidad. Creo que aquí el llamado también es precisamente cómo nuevamente regresar la conciencia en la sociedad en general a que somos clase trabajadora, ¿no? Todos y todas de alguna manera. Entonces, no hay mejor manera que la organizativa, no hay mejor manera que la unidad entre sectores, entre trabajadores, empleadores y principalmente también los gobiernos, ¿no? Y quisiera tal vez cerrar esta idea con algo indispensable que pocas veces se anuncia, que es precisamente hablar de los presupuestos cuando se quieren hacer cambios legislativos o se quieren hacer avances, llámese el que sea, ¿no? Hoy día podemos ver un panorama en nuestro país de sí una crisis en la que nos está pegando a todos en general, ¿no? Que también hay motivos externos, como ahora el gobierno del presidente de Estados Unidos, ¿no? De otras naciones, que por supuesto que también impactan a todas las mujeres y principalmente al sector de trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces creo que la conciencia es estar también en abrir un poco más el panorama, en estudiar, en leer, ¿no? En fomentar la educación desde las organizaciones que representamos, y lo digo educación en el aspecto de mantenernos informados y reconocer también que el hecho de ya nombrarnos como trabajadoras del hogar ha sido también un referente importante de la lucha y de la dignidad por esta actividad, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos vacíos, pero sí hay que hablar también de temas muy indispensables, como a veces son los presupuestos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos el recurso necesario? Totalmente. De acuerdo.
también nos pones temas muy interesantes en la mesa. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos para seguir platicando del tema. No se lo pierdan porque seguimos hablando de esta visibilización de derechos. Bueno, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, estoy en Análisis Feminista y estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Les dejo el número en cabina 55 35 08 47 61 y bueno, pues en las redes sociales nos encuentran como CIMAC Noticias. Volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 31 de marzo de 1953 marcó un hito importante en la historia de los derechos de las mujeres, ya que se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. La convención estableció principios fundamentales como el derecho de las mujeres a votar, ser elegidas para cargos públicos y ocupar puestos en el gobierno, sin discriminación por motivos de género. El 2 de abril de 1889 nació en Taretán, Michoacán, María del Refugio García Martínez, también conocida como Cuca García. Fue una destacada feminista y fundadora del Partido Comunista Mexicano en 1919. Durante su vida, desempeñó un papel fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres y los trabajadores. Además de su labor en el ámbito político, también se dedicó a combatir el analfabetismo en la década de los 20. El 3 de abril de 2007 se instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México. Este hito marcó un avance significativo en el reconocimiento y abordaje de la violencia como un problema estructural que requiere atención integral y coordinada entre diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil. El 4 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Explotación Sexual Infantil, una fecha dedicada a crear conciencia sobre esta grave violación de los derechos de los niños y niñas en todo el mundo. Este día busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a los menores de estas formas de explotación y promover acciones para prevenirla y combatirla. El 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón en México. Esta efeméride tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de pulmón, que es una de las formas más comunes y letales de cáncer en todo el mundo. El 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que destaca el papel del deporte como vehículo para promover el desarrollo social, la paz y la cooperación internacional. Esta fecha reconoce cómo la práctica deportiva puede ser una poderosa herramienta para fomentar la inclusión social, la igualdad de género y el trabajo en equipo. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Análisis Feminista. Estamos hablando del valor de las trabajadoras del hogar y de sus aportaciones a la sociedad. Hemos hablado cosas muy interesantes que tienen que ver. Bueno, pues ya tenemos ratificación, convenio 189, hemos avanzado también exigiendo que empleadores, empleadoras otorguen estos derechos laborales a las mujeres, la seguridad social, hablamos de la discriminación. Yo te quiero preguntar, Marcelina Bautista, ha sido una voz fundamental porque ella ha llevado este tema a todos los foros. Nos ha volteado la mirada hacia este tema desde hace muchos años. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las próximas acciones? ¿Se han reunido, por ejemplo, con la Secretaría de las Mujeres? ¿Se han reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum? Este año es el año de la mujer indígena, así lo determinó la presidenta o el gobierno de México a nivel federal. Y bueno, pues muchas de las mujeres que desarrollan estas actividades también se encuentran en este sector de la población. Yo te quiero preguntar cuáles son las próximas acciones y algo fundamental. Si alguna de las mujeres que nos escucha, trabajadoras del hogar, las quiere contactar a ustedes, bueno, pues en el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, ¿dónde tendría que ser? Estas dos preguntas. Adelante, por favor, Marcelina. Claro que sí. Sí, creo que estamos como
digamos, tenemos una presidenta mujer, estamos en esta perspectiva de mucha apertura. Tenemos una agenda de 9 puntos que entregamos en todas estas campañas. Hemos estado pues incidiendo también de poder colocar esta agenda nuevamente, digamos, pero las acciones que tienen que ver con todo lo que sigue, digamos, después de lo que te decía, ratificaciones, leyes, todo esto, y estamos en este momento con el tema del cambio cultural y la implementación efectiva de los derechos de las trabajadoras. Entonces, estamos hablando tenemos que trabajar en todo esto todavía en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trabajadoras del hogar a un trabajo digno que tiene que ver desde la firma de un contrato de trabajo, un salario justo que convenga con el trabajo que ellas realizan. Por supuesto que con argumentos que tiene que ver que todo esto está en la ley, ¿no? Y luego también hablar de la seguridad social obligatoria a partir de un día de trabajo. Entonces, esto en la parte de reconocimiento de los derechos, donde también creo que es muy importante hablar de que cuando estamos hablando de que una trabajadora tenga derecho a partir de un día de trabajo, quiere decir que esa trabajadora que tiene empleo en distintas casas, cada persona está obligada a inscribirla. Y por eso estamos hablando qué tanto esas personas están obligándose a inscribir a esa trabajadora y qué tanto esa trabajadora sabe de sus derechos para exigirlo. Porque sí es verdad que creo que una de las limitaciones que tiene este nuevo esquema de la seguridad social es que pues no tiene, si trabajan el martes, pues el lunes no, el empleador con la que trabaja no le dio seguro social, pues es esa empleadora que no está dando seguridad social y no tiene por qué cubrirlo la empleadora que está dando el seguro el martes. Y por eso cada quien debe de dar esa seguridad social y es un esquema que creo que está permitiendo eso, que si una empleadora tiene una trabajadora 3 días, su obligación es pagar esos 3 días y esa trabajadora tiene la obligación de exigir. Me parece muy interesante, bueno, pues lo que nos está diciendo. Sí, muchas leyes, sí firmamos muchos convenios a nivel internacional, pero poco sabemos de esto las y los empleadores. Es decir, solamente con que te trabaje una vez a la semana, una trabajadora del hogar tiene el derecho sí o sí a tener su seguridad social y eso es muy importante. Bueno, pues yo te quiero preguntar, Marilu, ¿cómo pueden contactarte las mujeres que también estén interesadas en este tema de sindicalismo? Porque sin duda, si queremos construir esta clase trabajadora, bueno, pues tendrán que acercarse a estas asambleas que seguramente serán muy interesantes. ¿Cómo las pueden contactar? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Y la otra, ¿cómo podemos desprendernos de esta idea pegajosa que es nuestra obligación de las mujeres, las labores de cuidado y bueno, pues todo aquello que tenga que ver con la limpieza y ordenamiento del hogar? Por lo tanto, es tan difícil llevar la conciencia hacia derecho laboral y decir, bueno, es tu obligación, ¿no? Por ser mujer es tu obligación. Y esto, ¿cómo nos desprendemos de esta idea pegajosa que nos chupa por todos lados? Adelante, por favor, Marilu. Sí, gracias, claro que sí. Pues sin duda es una pregunta bastante importante y un tema bastante complejo. Pero me gustaría partir también de algo que surgió precisamente en el marco de marzo, que iniciamos siempre el 8 de marzo y casi termina con el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una herramienta fundamental que lanzó la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, que es precisamente un modelo de protocolo para prevenir, erradicar la violencia dentro de los lugares de trabajo.
Creo que estas herramientas que se impulsan desde las propias instancias, que son trabajadas precisamente con sectores de mujeres trabajadoras de diferentes ámbitos, nos ayuda y nos respalda precisamente para legitimar lo que por muchos años hemos vivido en general las mujeres, ¿no? Desde el sector, desde nos encontremos, la ocupación que decidamos emprender, creo que algo que sí debemos tener muy presentes es que ya existen herramientas, ya existen leyes, ya existen argumentos, pero precisamente esto que es transversal, que es el tema de cuidados, ¿no? El tema del trabajo no remunerado, el trabajo del hogar no remunerado, pues al final a las mujeres nos sigue limitando al ejercicio pleno del tema de las políticas, ¿no? O en temas de la participación activa para hacer acciones políticas. Creo que algo que de las acciones, 3 acciones también muy importantes que desde el sindicato hemos tratado de impulsar y que hemos estado dando un seguimiento muy pertinente, es precisamente la actualización del estándar de competencias 0561, que precisamente habla de la profesionalización del trabajo del hogar y que ahora nos dio la oportunidad de tener un propio capítulo que hable desde la negociación laboral, desde el primer momento en que te contratas con la persona empleadora y a los derechos que tú tienes que acceder, ¿no? Creo que también esto es algo indispensable que se alinea perfectamente a las acciones que el convenio 189 establece, ¿no? Los mecanismos de la negociación para beneficio de las trabajadoras. Otro de ellos es precisamente continuar con la afiliación al nivel nacional de las personas trabajadoras del hogar y en este caso haciendo también el acercamiento con las organizaciones de personas empleadoras o empresariales que a su vez fungen como personas empleadoras, ¿no? Sabemos que detrás de un emprendedor, de una empresaria, pues siempre hay una persona trabajadora del hogar, una compañera, un compañero que está haciendo también este trabajo de limpieza, de aseo, choferes, ¿no? Jardineros, que suman a estas representaciones o incluso ocupar estos espacios. Y otra de las acciones muy importantes que estamos haciendo es precisamente nuevamente hacer llegar, incluso ahora con esta acción de los jueces, juezas, magistrados, es precisamente el pliego petitorio que construimos hace un año, en donde prácticamente les hemos expresado poco más de 18 acciones ya concretas que beneficiarían a nuestro sector a nivel nacional, ¿no? Entre una de ellas es precisamente cómo vamos a generar acciones muy puntuales para las compañeras adultas mayores que han entregado toda su vida a las labores del hogar y que se están quedando en el desamparo. Otra de ellas es promover precisamente y documentar desde las instancias gubernamentales estos directorios de quienes, desde los espacios de toma de decisiones, quienes contratan trabajadoras del hogar, quienes cuentan con trabajadoras del hogar, para empezar a documentar ese vacío también, ¿no? ¿Dónde están los empleadores? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuánto pagan? ¿Quiénes son los propios empleadores que están contratando y que no están cumpliendo desde estos lugares, ¿no? Llámese senadoras, diputadas, médicos, ¿no? Jueces, juezas, magistrados. Y una de las más importantes que también estamos nosotras impulsando es precisamente esta queja a nivel ya global, en donde estamos exponiendo precisamente el dictamen de la Suprema Corte, ¿no? En donde dice que el trabajo esporádico de las trabajadoras del hogar no se cuenta como trabajo y que desafortunadamente nos deja en desventaja muchas de nosotras, porque ahora en la actualidad es la manera en cómo nos contratamos. Y que esto también va a servir como referente porque principalmente va a dar el punto en donde es contradictorio este dictamen que hizo la Suprema Corte a lo que marca el convenio 189, ¿no? Ya sea esporádico o de planta, el trabajo del hogar tiene que ser reconocido como una actividad porque existe una relación laboral, existe un acuerdo, existe un horario, existe un lugar de trabajo, existe un salario y existe una persona empleadora y una persona trabajadora del hogar.
Qué interesante. Estamos por terminar esta charla. Se nos ha ido muy rápido, pero ha sido muy interesante poder escucharlas, entender todas estas resistencias y hacia dónde vamos y hacia dónde miramos. Finalmente, para concluir en breve, Marcelina, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden contactar a ti? ¿Dónde se pueden acercar contigo? Y un mensaje final de un minutillo para poder despedirnos también de Marilú. Adelante, Marcelina. Claro que sí, muchas gracias, se cortó la llamada. Y bueno, rápidamente para decir los otros 2 puntos que tenemos en nuestra agenda de 9 que hemos estado presentando. Otro de los puntos que está dentro de la agenda es la valoración significativa de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, como son las migrantes en el tema de derechos humanos, la inspección de trabajo e incidencia en las políticas públicas para que las trabajadoras del hogar también sigamos en esta parte de cómo seguir creando políticas públicas. También tenemos la profesionalización dentro de nuestro 9 punto, la profesionalización del trabajo en el hogar desde un sistema nacional de cuidado que tanto se ha hablado, ¿no? El desarrollo humano y el cambio de un paradigma de la cultura del trabajo en el hogar, pero desde el ámbito laboral. Estos 9 puntos vienen dentro del plan nacional que se ha estado presentando. Nos pueden encontrar al 55 10 66 2703, a nuestras redes sociales, CASE con H al final. Voy a deletrearlo porque también muchas veces no queda claro el nombre con la H. C de casa, A, C de casa, E, H, MX. Así nos van a encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, también nuestra página de www.case.org.mx. También tenemos todas las herramientas que hemos facilitado para personas empleadoras, para trabajadoras del hogar. Por favor, cualquier cosa, este número directamente es donde puedan recibir asesoría laboral, capacitación y algún tema que necesitan, que están pasando, que todos los días pasan las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, Marcelina. Bueno, pues para despedir, pues esta plática, María de la Luz Padua, ¿dónde te pueden contactar las mujeres en este ánimo de politizar esta construcción de la clase trabajadora? Tenemos un minutito para poder despedir. Menos de un minutito. Adelante, Marilu. Claro que sí. Concreta es mi segundo nombre. Hacer el llamado nada más al reconocimiento pleno del impacto del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado y remunerado para poder incidir en la política a nivel global. Nuestros contactos es el 55 1966 1355 y nuestro correo electrónico atención@sinactrau.org, y estamos todos los días atendiendo mensajes WhatsApp, que ahora es como lo más fácil. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, pues yo les agradezco aquí en cabina. Esto es Análisis Feminista. Gracias por seguir esta transmisión. La producción de este programa estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción y Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Muchas gracias por esta plática tan interesante y tenemos ya una agenda enorme para platicar a lo largo de este 2025. No la soltemos y sigamos en esto. Muchas gracias y un abrazo a ambas. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.